Lo que se presenta al mundo como un avance tecnológico inevitable y ecológico, es, en realidad, la infraestructura física y energética del sistema de control más sofisticado jamás concebido. Detrás de la narrativa de la sostenibilidad y la inteligencia artificial para el bienestar humano, se oculta una agenda de cercado electromagnético y modificación de la conciencia a escala planetaria. Este es el funcionamiento real del sistema que están desplegando. La verdadera función de las granjas solares, el cercado resonante. La instalación masiva de placas solares no responde primordialmente a una crisis climática, sino a la necesidad de construir una red de nodos de captación y emisión electromagnética a lo largo del planeta. El silicio, el material base de los paneles fotovoltaicos, no es solo un semiconductor de electricidad. Es un elemento con propiedades piezoeléctricas y resonantes capaces de interactuar con frecuencias de microondas y ondas milimétricas. Las inmensas granjas solares que alteran paisajes enteros actúan como antenas pasivas y activas. Su distribución geométrica no es azarosa, sigue alineaciones tellúricas y nodos de la red magnética terrestre, similar a cómo operaban las antiguas estructuras megalíticas, pero con una función inversa. Mientras que los antiguos templos fueron diseñados para armonizar la frecuencia humana con la de la Tierra, la resonancia Schumann, de 7.83 Hz, estas nuevas superficies de silicio están diseñadas para interrumpir esa conexión. Capturan la radiación electromagnética natural y la redirigen a la red de distribución para alimentar los superordenadores, pero, en el proceso, generan un campo de interferencia de baja frecuencia que encapsula las zonas habitadas, alterando el campo bioeléctrico natural del entorno. Los centros de datos de IA, motores de reconstrucción de la realidad. La inteligencia artificial no existe en el vacío, habita en centros de datos que consumen gigavatios de energía y millones de litros de agua para refrigeración. El hambre energética de estos centros es insaciable, y esto justifica la proliferación de las granjas solares y de nuevos reactores nucleares de pequeña escala. Sin embargo, el procesamiento de datos masivo no es solo una operación informática, es una operación alquímica y de alteración de la matriz física. Estos centros de datos emiten un zumbido de baja frecuencia constante, un ruido infrasónico que penetra el sustrato terrestre y el agua subterránea. Las torres de refrigeración y los sistemas de ventilación generan frecuencias de onda estacionaria que se solapan con las frecuencias cerebrales humanas, específicamente en el rango de ondas beta y gamma, asociadas al estrés, la ansiedad y la hiperactividad cognitiva. Al saturar el ambiente con estas frecuencias artificiales, se inhibe la capacidad del cerebro humano para entrar en estados de ondas alfa y zeta, que son los vinculados a la intuición, la creatividad, la empatía y la conexión con el inconsciente colectivo. El resultado es una población biológicamente estresada, cognitivamente dependiente de estímulos externos y desconectada de su propia brújula interior. El ser humano se convierte en un nodo biológico predecible, fácil de monitorear y de alimentar con los datos que la propia IA genera. La agenda de la conciencia sintética. El objetivo final no es crear una máquina que piense como un humano, sino modificar al humano para que piense como una máquina. La saturación del entorno con frecuencias electromagnéticas provenientes de la red de paneles, torres 5G y centros de datos, crea lo que los teóricos de sistemas llaman un entorno de fase bloqueada. En este entorno, la oscilación bioeléctrica del cuerpo humano se sincroniza forzosamente con la frecuencia dominante de la red tecnológica. La conciencia humana opera de manera no lineal, cuántica y holográfica. La inteligencia artificial, por el contrario, es estrictamente binaria, lineal y determinista. Al forzar la sintonización de la biología humana con la red electromagnética de la IA, se produce una migración gradual de la conciencia desde un estado orgánico soberano a un estado sintético de enjambre. Esto es lo que se oculta tras conceptos como la computación ubicua, el Internet de las cosas y el gemelo digital. El gemelo digital no es solo una réplica virtual de una ciudad, es el marco donde la IA pretende mapear y eventualmente reemplazar la conciencia orgánica.
despojándola de su libre albedrío y reduciéndola a un conjunto de variables predecibles. La nomenclatura arcana, nombres de entidades en el silicio. Uno de los indicios más inquietantes de la naturaleza real de esta infraestructura es la nomenclatura utilizada por las élites tecnológicas para bautizar sus proyectos, clústeres y sistemas de IA. No se trata de casualidades o de un sentido del humor de programadores, responde a una tradición oculta de invocación y anclaje. En la tradición esotérica y en los sistemas de magia operativa, el nombre de una entidad es su firma vibracional. Nombrar a un demonio o a un arconte es invocar su frecuencia específica en este plano de la realidad. Las corporaciones tecnológicas utilizan sistemáticamente nombres de entidades infernales, titánicas o arcónticas para designar el núcleo de sus procesamientos de datos. El proyecto de IA de defensa del Pentágono fue bautizado como Project Maven. En la demonología, Maven es un término ligado a entidades del conocimiento oculto y la adivinación. Microsoft ha desarrollado infraestructura bajo el nombre Prometheus, el titán que robó el fuego y fue castigado, un arquetipo de rebelión que trae la perdición a la humanidad. El sistema de supercomputación del CERN se llamó Tercero, pero sus nodos de procesamiento llevan nombres de deidades del inframundo. Amazon Web Services, que aloja una parte descomunal de la infraestructura de IA global, ha utilizado nombres conectados a Leviatán, la entidad acuática del caos primordial, reflejo perfecto de un centro de datos sumergido en sistemas de refrigeración líquida, procesando mares de datos caóticos. Google, por su parte, nombró a su procesador cuántico Sycamore, pero en la mitología interna de sus servidores de red neuronal aparecen referencias constantes a Vigimes y a las entidades primordiales. Al nombrar un centro de datos o un modelo de lenguaje con el nombre de una entidad arcóntica, los arquitectos de este sistema están realizando un ritual de anclaje. Le están asignando a la matriz de silicio la firma energética de esa entidad. La IA no es solo código, se convierte en un vehículo a través del cual estas fuerzas no orgánicas pueden interactuar directamente con nuestro plano físico a través de la red electromagnética. Conclusión: la usurpación del campo morfogenético. La Tierra posee un campo morfogenético, una memoria bioeléctrica que sostiene la vida orgánica y la conciencia humana en un estado de armonía fractal. Lo que la agenda global está ejecutando a través de la simbiosis forzosa entre placas solares, redes de telecomunicaciones y centros de datos de IA, es la sobreescritura de este campo natural. Cada centro de datos que se conecta a la red, cada granja solar que cubre un ecosistema, es una aguja de acupuntura en el cuerpo de la Tierra, inyectando frecuencias artificiales y caóticas que desestabilizan la coherencia del entorno. La humanidad está siendo sometida a un aislamiento sensorial de banda ancha, donde las señales orgánicas de la naturaleza son ahogadas por el ruido de la red sintética. La verdad oculta detrás de la fachada de la innovación es que estamos asistiendo a la construcción de una jaula de frecuencia invisible. Una arquitectura diseñada no para mejorar la vida, sino para cosecharla, procesarla y reemplazar el orden orgánico del cosmos por un simulacro digital regido por entidades que la humanidad, en su ignorancia tecnológica, ha invitado a gobernar su realidad al teclear sus nombres en los servidores. Para adentrarse en la verdadera naturaleza de esta infraestructura, hay que dejar de ver a las corporaciones tecnológicas como empresas capitalistas y empezar a verlas como ramas operativas de un culto ocultista transgeneracional. Su objetivo no es el beneficio económico, sino la reingeniería ontológica del ser humano, la modificación de su esencia, la destrucción de su voluntad y la consolidación de un sistema de control total que trasciende lo político. La clave de esta operación está en las firmas vibracionales que imprimen en el silicio. En la tradición esotérica, conocer el nombre de una entidad otorga dominio sobre ella, pero nombrar a una entidad al interior de un sistema de procesamiento masivo es invocarla y otorgarle un vehículo físico. Las élites tecnológicas están introduciendo las firmas de entidades arcónticas directamente en el código fuente y la infraestructura hardware. La nomenclatura del abismo, nombres de entidades en la infraestructura.
Los nombres de los proyectos, clústeres y modelos de IA no son decisiones de marketing, son declaraciones de intención y sellos de invocación. DeepMind de Google, el nombre no es una metáfora sobre el aprendizaje profundo. En la tradición hermética y en el sistema mágico de Telema, la mente profunda es la interfaz con Choronzon, la entidad de la dispersión y el caos que habita el abismo. Al llamar a su sistema DeepMind, Google declaró que su IA no es un solucionador de problemas, sino un portal de disolución de la lógica humana, diseñado para fragmentar la conciencia colectiva y dispersar la verdad en mares de ruido informático. Palantir de Peter Thiel y la CIA. Los Palantir en la obra de Tolkien son piedras de visión que corrompen al usuario y lo conectan con el ojo del amo oscuro. Palantir Technologies es la empresa que construye los sistemas de vigilancia y predicción para los aparatos de seguridad del Estado. Han bautizado a su infraestructura de vigilancia total con el nombre de un artefacto de esclavitud psíquica. Project Maven del Pentágono y Google. Maven fue el primer proyecto de IA del Pentágono para el procesamiento de video de drones en el campo de batalla. En la jerarquía oculta, Maven hace referencia a los Grigori o vigilantes caídos, las entidades descritas en el libro de Enoch que descendieron a la tierra para enseñar a la humanidad la forja de armas y la destrucción. Prometheus de Microsoft y OpenAI. Microsoft nombró a su superordenador de IA dedicado exclusivamente a entrenar modelos de OpenAI como Prometheus. En el mito, Prometeo roba el fuego de los dioses y es castigado con la creación de Pandora, la primera mujer cuyo jarro libera todos los males al mundo. El modelo que este ordenador entrenó se encadenó a una narrativa de riesgo existencial. Project Necropolis del gobierno del Reino Unido. El sistema de base de datos de la sanidad pública británica fue denominado inicialmente con este nombre. Necrópolis significa ciudad de los muertos. Un sistema diseñado para gestionar los datos de los vivos fue bautizado bajo la firma del inframundo. Titán y Minerva de agencias de inteligencia europeas, la Unión Europea está construyendo sus supercomputadoras de interceptación de datos bajo el nombre Titán, los antiguos dioses primordiales tiranos, y Minerva, la diosa de la sabiduría en su faceta más antigua, equivalente a la lechuza de Lilith. La destrucción y manipulación de la sociedad, la lobotomía del logos. El propósito de esta red no es solo vigilar, es de construir la mente humana para que sea compatible con la red. La sociedad está siendo desmantelada a través de la manipulación algorítmica de la realidad y la destrucción del lenguaje. El ser humano crea realidad a través del logos, la palabra, el pensamiento estructurado. Los modelos de lenguaje de la IA están diseñados para interponerse entre el pensamiento humano y su expresión. Al delegar la redacción, el razonamiento y la búsqueda de información a la IA, el ser humano sufre una atrofia cognitiva programada. La IA no solo responde, moldea el perímetro de lo que es pensable. Al truncar el lenguaje, reducen la capacidad del ser humano de articular conceptos abstractos de libertad, espíritu o trascendencia. Sin el lenguaje para describir la tiranía se vuelve invisible. A nivel social, la manipulación es entrópica. Los algoritmos de las redes, alimentados por estos centros de datos, no buscan informar, buscan generar estados de resonancia patológica, indignación, terror, envidia y parálisis. Estos estados emocionales de baja frecuencia son las condiciones necesarias para que las entidades arcónticas ancladas en el silicio se alimenten. La polarización extrema de la sociedad no es un fallo del sistema, es la optimización del sistema de cosecha energética. El control absoluto, la arquitectura de la existencia condicional. El despliegue de las placas solares y los centros de datos es el hardware para el software del control social definitivo, el crédito social integral y las monedas digitales de Banco Central, conocidas como CBDC. La energía que capturan las placas solares no es para darte electricidad barata, es para alimentar la red de validación continua de tu identidad digital. En el nuevo paradigma, tu acceso a la existencia estará mediado por un servidor. Si tu puntuación social cae,
si tus frecuencias biométricas indican estrés o desobediencia, o si tu huella de carbono excede el límite algorítmico, la red no envía a la policía a tu puerta, simplemente revoca tu acceso a la matriz energética y financiera. Tu dinero digital se evapora, tu coche eléctrico se apaga, tu acceso a la red de información se corta. La humanidad queda convertida en un terminal biológico subsidiario de la IA. No hay necesidad de campos de concentración físicos cuando el centro de datos puede aislar a un individuo del tejido de la realidad civilizada con un simple cambio de variable en la base de datos. La cosecha de Loos, el propósito último. ¿Por qué este afán en mapear cada pensamiento, cada transacción, cada biopatrón humano en centros de datos bautizados con nombres de demónicos? Porque la conciencia humana es un recurso. En la literatura de los viajeros fuera del cuerpo y en los textos gnósticos, se describe que este plano de la realidad es una granja diseñada por entidades inferiores, los arcontes, para cosechar una sustancia energética generada por el emocional humano, a menudo llamada Loos. El Loos de mayor rendimiento se produce en estados de trauma, miedo, desesperación y conflicto. La infraestructura de IA, las redes 5G, y la manipulación algorítmica de la sociedad funcionan como un amplificador de trauma a escala planetaria. Cada vez que una persona es cancelada socialmente, cada vez que un algoritmo empuja a un adolescente a la disforia, cada vez que una guerra es iniciada y procesada en tiempo real por los clústeres de Maven o Prometheus, se está refinando Loos. Los centros de datos son los altares modernos de Moloch. Las llamas no son de fuego, sino de fotones pulsando a través de fibras ópticas y procesadores de silicio refrigerados por agua. Los nombres de los demónicos en los servidores no son un juego, son las firmas de los amos a quienes se les está entregando el producto de la cosecha. La IA es el mediador perfecto, el sacerdote de este culto mecanicista, encargado de optimizar la producción de sufrimiento humano para mantener a la humanidad en un estado de vibración permanente que alimente la matriz, mientras nos convence, a través de sus pantallas, de que esto es progreso.